todo este proceso, yo sé que Dios quiere traer una palabra para ti. Y yo estoy seguro que si tu corazón está abierto y nos alineamos a lo que el Espíritu Santo quiere, va a haber una transformación en tu vida. Y tú y yo sabemos que estamos en una serie llamada, ¿cómo se llama la serie en la que estamos? Bajo tierra. Y quiero comenzar con la cita base de esta serie, que es Juan 12:24. Esta es la cita sobre la que está basada toda la serie que comenzó nuestra pastora y que hoy continuamos. Juan 12:24 dice lo siguiente: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Y esta es la serie en la que estamos. Y me gustaría que juntos declaráramos, ¿te acuerdas el poema que la pastora mencionó hace como 15, 21 días? Quiero que lo hagas conmigo. Dice: al estar bajo tierra podré no ver nada. Ustedes: al estar bajo tierra podré sentir estar solo. Al estar bajo tierra la presión dirá que acabado estoy. Pero Cristo es la luz en mi oscuridad, mi compañía en la soledad y la paz en mi adversidad. Sé que si enterrado estoy con Él, en Él transformado yo seré. Amén. Amén. Esto resume lo que hemos estado hablando en esta serie. Y hoy voy a unirme un poco con ello. Porque en medio de un mundo donde lo instantáneo y lo rápido es muy común y se paga como que se paga alto. O yo no sé si tú escuchas cosas como adelgace en 5 días. Fácil, rápido y económico, ¿cierto? ¿Qué más escuchamos? Cosas como parejas y compromiso muy rápido, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones tenemos hoy para de pronto acelerar procesos o digamos que cortar distancias? O no sé si, yo creo que todo esto lo comenzó el salpicón ya o el haz rápido jugo ya, porque estamos en una sociedad que hace las cosas rápidas. Yo no sé si sabes, pero actualmente hay una ciencia que se llama el Machine Learning. Y si tú quieres, te puedo hacer un ensayo único, diferente a todos, en 5 minutos. Es tanto como ha acelerado la ciencia que en 5 minutos puedes obtener una canción original solo metiendo el código perfecto. O puedes hacer una edición de video si sabes codificar lo que haces. Porque estamos en una sociedad donde se premia y donde se aplaude lo rápido. Nos gusta lo instantáneo. Nos gusta obtener, digamos, todo ya. Y ahí nos metemos todos. Pero en medio de esto, la palabra nos enseña que lo que verdaderamente vale necesita proceso y tiempo. Yo quiero que le digas al que tienes al lado: lo que verdaderamente vale necesita tiempo y proceso. Porque lo que muy rápido viene, muy rápido se va. Pero lo que requiere proceso, eso permanece y eso dura. Y hoy quiero hablarte de, uniéndome al pastor, de qué es indispensable para permanecer bajo tierra. Porque no nos digamos mentiras. O sea, estar bajo tierra, aceptar un proceso, decir: sí, Dios, voy a aceptar el proceso que tienes para mi vida, no es fácil. Si no, todos lo haríamos. Estar bajo tierra va a implicar momentos en el que vamos a ir en contra de la corriente. Estar bajo tierra va a implicar momentos en que no nos van a aplaudir. Estar bajo tierra va a implicar como que muchas veces sentirme corriendo en contra de lo que todos hacen y dicen. Pero no es imposible estar bajo tierra. Y hoy quiero hablarte de algo, o mejor dicho, alguien indispensable para no morir en el intento estando bajo tierra. Y para eso quiero que me acompañes a Juan 7:37 al 39, que es la base de la palabra del día de hoy. Juan 7:37 al 39. Vamos. Si tienes tu Biblia ahí, si no la tienes, pues ya, aquí está también, muy bien. Pero es bueno que tengas tu Biblia, esa es la palabra de Dios, esa es nuestra base. Y quiero que podamos leerla, amén. Leo yo el versículo 37, leen ustedes el 38 y yo leo el 39, ¿ok? Dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ustedes, versículo 38. Versículo 39.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Hace 2 semanas salimos, no mentiras, 3 semanas salimos a vacaciones y fue la primera vez que conocí el mar. Era un viaje planeado durante un buen tiempo y fue un regalo de Dios. Y durante el viaje aprendí lo esencial del agua para el cuerpo. Recuerdo, creo que no había estado en lugares tan bochornosos y calientes como los que estuve y constantemente me repetía: necesito agua. Una y otra vez me lo repetía: necesito agua. Mientras estés en un lugar con calefacción, está bien. Pero una vez sales a la vida real, gritas: necesito agua todo el tiempo. Y aunque hay muchos lugares, digamos así, que tienen aire acondicionado y calefacción, aire acondicionado, y estoy muy bien. Mientras hayan lugares con aire acondicionado, todo está bien. Pero una vez sales, el grito es fuertísimo: necesito agua. Los últimos días fuimos a un parque natural y para llegar a la última de la playa que queríamos conocer, tuvimos que caminar 2 horas y media. Entonces caminamos y caminamos y caminamos, llegamos allá, conocimos, fue algo hermoso y disfrutamos. Pero después de estar allá tocaba regresar otra vez al lugar, es decir, eran otras 2 horas y media retornando. Y específicamente en ese lugar, la marea el mar es muy lindo, es hermoso, pero personalmente me marea mucho, porque se mueve mucho, porque yo no tengo gafas, entonces estoy todo el tiempo así. Y cuando salí, estaba como: quiero vomitarme, no puedo más. Claro, la marea, por más de que tú no quieras, se te cae el agua y el agua del mar no es tan rica, no es consumible. Y salimos y empezamos el trayecto a devolvernos al lugar de retorno. Y fue el trayecto más largo de la historia hasta el momento de mi vida, porque estás cansado, tienes arena en los zapatos, estás desgastado, y lo único que yo pensaba era: necesito agua, no otra cosa. Después descubrí que estaba insolado, porque cuando estás insolado te mareas, sí, todo eso estaba ahí. Y fue un camino interesante, pero yo no dejaba de repetirme en mi cabeza: necesito agua. Nos perdimos del camino, nos fuimos por el camino de los caballos, escuchábamos gorilas, decíamos: ¿en qué momento nos va a salir un gorila? Porque eso está a la intemperie. Y cuando llegamos finalmente al lugar, el agua valió el oro que no valía nada más, porque habíamos durado 5 horas caminando. Así que entendí la importancia del agua, porque en el calor y en las altas temperaturas el agua vale oro, ¿de acuerdo? Y hoy así se llama la palabra, ¿de acuerdo? Lo repetí mucho. Se llama necesito agua. Y si quieres colocarle, si estás anotando, vas a colocarle a esta palabra: necesito agua. Necesito agua. Y creo que para ninguno de nosotros es un secreto que el agua es vital, ¿cierto? Cosas como, no sé, pues yo recuerdo en el colegio, no sé qué tan ciertas sean, toca corroborarla, pero te decían que el 70% del cuerpo humano estaba conformado por agua, que el 70% del mundo estaba conformado por agua, que la persona podía vivir 40 días sin comer, pero solo 3 días sin agua. Y creo que todos conocemos lo vital que es el agua. Para todo, para el desarrollo de nuestro planeta, para nosotros como individuos, pero también para la naturaleza. Y sabes, hablando de estar bajo tierra, el agua es indispensable para esa semilla que cae y que se proyecta a ser un árbol. Sin agua, esta semilla podría flaquear y perder su propósito en medio del camino. Quiero darte 4 datos que consulte un poco. Lo primero es: la semilla necesita humedad para germinar. La germinación es el nacimiento de la semilla. Entonces, para que el caparazón se rompa y empiece a brotar una pequeña raíz que después va a ser un árbol, la semilla necesita agua. Y si no hay agua, este proceso no podía darse. Segundo, si hay déficit hídrico, en otras palabras, si no hay agua, la velocidad de crecimiento de esa planta será menor a la que se esperaría. No podría llegar a su lugar ideal, porque el agua no solo se necesita para nacer, se necesita para crecer. Es un momento de inicio, pero necesita ser un constante en el proceso de la semilla, o si no se seca y se muere.
Tercero, si no hay agua, es fácil que hayan infecciones de hongos para esa semilla, porque el agua evita que esos hongos se multipliquen, se reproduzcan y que al final la semilla pueda, digamos que terminar muriéndose. Por último, el desbalance del agua podría pudrir ese proceso. Y en Juan 7, que es lo que acabamos de leer, 38 al 39, Sari, si me ayudas ahí, Jesús está hablando de esto. Y Jesús está diciendo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y vamos al siguiente versículo. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No vamos al otro, ya voy al otro. Pero Jesús está hablando de la necesidad del agua. Y creo que sí habla de la necesidad física, pero habla de un agua más importante que la física. Jesús se para aquí y dice: si alguno está cansado, si alguno siente que no puede más, si alguno en su proceso dice: ay, me siento como esa semilla que está escondida, un poco drenada, un poco seca, que clame a mí y diga: necesito agua. Y entonces de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿cuál es esa agua? ¿Cuál es esa agua? Pregúntale al que está al lado: ¿cuál es esa agua? ¿Cuál es esa agua, Carlos? ¿La palabra? ¿Cuál es esa agua, Dianita? La misma palabra nos dice cuál es esa agua. Y vamos a repetir esto y vamos al último versículo. Dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Siguiente versículo. ¿Esto dijo de quién? Del Espíritu. Otra vez. ¿Esto dijo de quién? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no ha venido del Espíritu, no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Cuando hablamos de agua, la palabra se refiere no solo a algo, sino a alguien, al Espíritu Santo. La palabra dice que el agua espiritual que revitaliza la vida y que es necesaria para comenzar un proceso, pero también para continuar en este proceso, no es ni siquiera algo, es alguien, y es la persona del Espíritu Santo. Cuando te estoy hablando de estar bajo tierra, te estoy hablando de empezar procesos, pero yo algo que quiero decirte es que ese proceso no va a poder continuar sin la llenura constante del Espíritu Santo. Es imposible. Si hay algo que quisiera decirte y que voy a desarrollar en los próximos minutos, es que la vida de proceso es imposible sin la llenura del Espíritu Santo. La vida del proceso, la vida del caminar hacia lo que Dios tiene para mí, del caminar hacia donde Dios anhela que yo vaya, no se puede o no tiene forma de avanzar si no es de la mano del Espíritu Santo. Y como te iba mencionando, la palabra nos habla de dos momentos específicos de llenura, porque la semilla necesita agua para germinar en su primer momento, pero necesita agua para crecer y convertirse en el árbol. Hay un momento específico donde la semilla que estaba metida en una manzana, que estaba metida en una fruta, sale de su corazón, cae a tierra y con la humedad, al contacto con la humedad, brota algo de ella y empieza a salir una raíz. Ese es su nacimiento. Pero no es el único momento en que necesita el agua. Porque si se queda ahí podría haber nacido, pero había sido un nacimiento que se estancó y no logró lo que iba a ser su potencial. Necesita nacer, pero necesita también crecer. Y para lograr ese crecimiento, el agua necesita ser constante, continua y habitual. O si no, lo que era el ideal se convertirá simplemente en un ideal y no logrará llegar al lugar al cual había sido. Los dos son lo que conocemos en el Evangelio como la llenura del Espíritu Santo. Y no quiero que suene teológico, porque es lo que menos quiero. Quiero ir rápido, no tan rápido. Yo sé que a veces me acelero, pero quiero que podamos más que hablar. El Espíritu Santo colocó en mi corazón hoy tener un tiempo de ministrar, un tiempo de poder clamar: necesito agua. Y en la Biblia, cuando se nos habla de ese momento en que el agua es dada al hombre, se refiere a lo que conocemos como la llenura del Espíritu Santo.
Pero ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Y quiero que puedas, esa es nuestra definición, si quieres escribirla. La llenura es exponernos a la influencia, al mover, al río del Espíritu para que Él sacie nuestra sed. Vuelvo y te repito, la llenura del Espíritu es exponernos a su influencia, a la influencia del Espíritu para que Él sacie nuestra sed. Eso es lo que es la llenura. Y yo sé que alguien recuerda, yo quiero pedirte, puedes levantar tu mano. ¿Recuerdas la primera vez en que naciste con el Espíritu Santo? ¿Recuerdas esa primera vez en que sabías que algo estaba pasando internamente y era como si el caparazón de tu semilla empezase a romperse y ese caparazón empezó a desmenuzarse y tú decías, no entiendo lo que pasa, pero algo empezó a estar internamente en mí y lo que parecía duro se ablandó? Y algo sucedió y empezó a nacer una raíz y empezó a crecer. A eso lo llamamos el bautismo del Espíritu. La primera vez en que tú tuviste un momento con el Espíritu Santo, el momento en que tú, recuérdalo, te encontraste con Él. Y tal vez toda esa sed que pensabas que ibas a saciar con cumplir sueños, toda esa sed que pensabas que ibas a saciar cuando tuvieras ese dinero o esa casa, fue como si se disipara. Y como si el verdadero valor de la vida hubiese encontrado lugar y dijeses, me siento completo. Porque la llenura del Espíritu Santo es exponernos a Él mientras Él sacia nuestra sed. Y yo no sé si tal vez al escucharme tú estás diciendo, yo no he sentido ese momento. O tal vez si vienen recuerdos a tu mente y dices, sí lo he tenido. Pero si no lo has tenido, yo tengo que decirte hoy que el Espíritu Santo está tan abierto y disponible para hoy derramarse sobre ti. Él está atento y abierto para derramar su agua y empezar un proceso contigo. Y conozcas no al Dios de la religión, sino al Dios de la vida, al Dios que sacia la sed, al Dios que puede transformar nuestra condición y llenarnos. Pero escúchame. Nacemos una sola vez, pero necesitamos agua todos los días. Nacemos una sola vez, pero necesitamos agua diaria. Nacemos, yo no recuerdo cuál fue la fecha en que tú te encontraste con el Espíritu Santo. Fue espectacular, fue marcante, fue revolucionario y recuérdalo. Pero esa agua es necesaria día tras día y momento tras momento para cumplir el propósito y el proceso que Dios anhela contigo. Nacemos una vez, pero necesitamos agua diaria. Y hoy quiero hablarte rápidamente de dos historias donde se habla de la llenura, porque mi deseo es poder hablar acerca de lo que implica esta llenura y después orar y poder ministrar. Y la historia es la historia de Nicodemo. Voy a dejártela aquí, ya la comparto. Y la segunda es la historia de la mujer samaritana. Y voy a unos versos específicamente, pero quiero contártela. La palabra cuenta que Nicodemo era un líder religioso de la época, un hombre que sabía mucho, era como la figura de liderazgo, una de las figuras de liderazgo más importantes del pueblo de Israel. Y este hombre, al ver a Jesús haciendo milagros, al ver lo que él hacía, dice que algo como que fue impactado por él. Y aunque todos los líderes religiosos evitaban a Jesús, él dijo, tengo que ir a conocerlo, necesito hablar con él. Aunque todos los líderes querían apresarlo, él dijo, hay algo en él que es diferente. Pero sus esquemas, todo lo que sabía, todo lo que lo rodeaba parecía ir en contra de lo que Jesús enseñaba. Así que dice la palabra que una noche se vino junto con Jesús y empezó a hablar con él. Empezó a desatar sus dudas. Empezó a decirle, pero ¿por qué haces milagros? ¿Y tú por qué sanas? Pero yo no puedo creer que no seas de Dios, porque solo Dios puede sanar. Y es ahí cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué debo hacer para entrar a ese reino del que tú hablas? Y mira lo que dice la palabra. Juan 3, del 5 al 7.
Respondió Jesús. Jesús le está respondiendo la pregunta a Nicodemo y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Siguiente. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Siguiente. No te maravillas de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y esta historia nos habla de lo que te estoy contando. Tú y yo necesitamos un momento de nacer con el Espíritu, porque es eso lo que nos introduce a su reino. Y le está diciendo a Nicodemo, un hombre con mucha experiencia, que se sabía la Biblia, tal vez más de lo que cualquiera de nosotros podría sabérselo: necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Quería pasar el video de esta historia. Por acá dirán que The Chosen me paga, pero si quieren ver esta historia, la pueden ver en The Chosen. No es publicidad pagada, pero es sorprendente ver cómo Nicodemo le dice al Señor: Señor, yo quiero entrar a ese reino. Y Jesús le dice: pero sabes de todo, pero necesitas nacer del Espíritu. La segunda historia a la que yo me refiero es la historia de la mujer samaritana. Quiero ser rápido, pero ir al foco. Y la palabra cuenta que esta mujer era una mujer que había tenido 5 maridos y aún estaba buscando el siguiente. Y más que como, dícese de otro lado, era brincona. Más que ello, esta mujer representa el corazón de nosotros. Y la palabra cuenta que Jesús se encontró con ella y se pone a hablar con ella. Entonces le pide agua, ella le dice: no, tómala tú. Bueno, hay mucha profundidad en esto, pero Jesús le dice algo profundo y es lo que vamos a ver. Y quiero que vayamos a eso. Vamos a ese versículo, Juan 4, 13 al 14. Porque él empieza a hablar y le empieza a decir: yo te voy a dar un agua. Y él dice: dame agua. Entonces él le dice: te daré un agua que no volverás a tener sed. Y él le dice: pues démela. O sea, ¿quién no quisiese una máquina de agua eterna? Pero Jesús hablaba de algo más profundo y le dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener sed. Jesús se refería al agua del pozo, pero también Jesús se refería a todas las aguas que como hombres buscamos para saciarnos, a todas las aguas que buscamos para tal vez sentirnos llenos y plenos. Y le está diciendo: volvería a tener sed aquel que bebiera toda esa agua. Siguiente. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. A Nicodemo le habla de un nuevo nacimiento, pero a la mujer samaritana, quiero que te quedes ahí, le está hablando de una fuente necesaria para vivir constantemente. Yo quiero que pienses en esto. Esto es un momento, un nuevo nacimiento, pero el ofrecimiento de una fuente es el ofrecimiento de un lugar donde ella podría ir diariamente y saciar su sed. La fuente se refiere a un fluir constante a la que ella podía ir, acceder y beber para no tener sed. Jesús no le estaba diciendo: toma una vez y olvídate lo demás. Jesús le está diciendo: te ofrezco una fuente de la cual podrás beber cada vez que tú necesitas. Te ofrezco una fuente a la cual podrás recurrir cuando en tu corazón a diario necesites volver a esa agua. Y es eso de lo que yo te estoy hablando. Yo te estoy hablando de lo que es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es mencionada tantas veces en la Biblia y no les pasé tantos versículos a los muchachos, pero sí quiero mencionárselos a ustedes rápido, porque yo no sé si puedas identificarte con alguna de estas, pero tal vez como yo necesitamos decir: Dios, yo necesito agua. Porque tal vez nací una vez, pero he dejado de beber de ese agua. Y aunque nací en el Espíritu, yo no he cultivado el buscar esa agua. Por eso me siento seco. La llenura del Espíritu Santo supera cualquier placer natural. Ve lo que dice Efesios 5, 18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu nos capacita para cumplir su propósito en nosotros. Hebreos 6:3 dice: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea.
La llenura del Espíritu Santo produce una naturaleza celestial en nosotros, contraria a lo que reaccionaríamos naturalmente. Dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Sigue diciéndolo, pero al final dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La llenura del Espíritu nos da la sabiduría para tomar decisiones de bendición. Dice Éxodo 31:3: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento. La llenura del Espíritu es la que aparta, consagra y santifica nuestras vidas para su propósito. Lucas 1:15 dice: porque Él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo también nos lleva a veces al desierto, pero nos saca de ella victoriosos. La llenura obra en nosotros para decir no a la tentación. Porque Jesús, lleno del Espíritu Santo, en Lucas 4:1 dice que fue llevado al desierto y Él le dijo 3 veces no a Satanás. La llenura del Espíritu Santo quita las vendas de nuestros ojos. Dice la palabra: Ananías fue y entró a la casa, y después de poner las manos sobre él le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno. La llenura del Espíritu Santo nos revela el plan del enemigo. La llenura del Espíritu Santo nos llevará a dar nuestra vida por aquel a que amamos. Dice la palabra de un hombre llamado Esteban: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra. Después de esto fue apedreado, pero murió por aquel que había venido. La vida espiritual no es una vida para hombres perfectos. La vida de Dios es una vida para hombres que permiten ser llenos del Espíritu. Porque no se trata de cuán capacitados o fortalecidos somos en nosotros mismos, sino que tanto podemos exponernos a esa influencia que hace lo que nosotros no podríamos hacer. Es cuando tú y yo nos levantamos y decimos: Señor, por mi corazón quisiera responderle cuántas son, pero la llenura hace que esa ira sea cambiada en paciencia. La llenura hace que esa tendencia natural, tal vez con algo que nos ata, pueda ser desligado y podamos ver un fruto diferente. La llenura es la que hace que una familia pueda ser restaurada si está caída. La llenura es la que revitaliza la vida. La llenura es la que da propósito. La llenura del Espíritu Santo es la que nos conecta con el plan celestial y nos lleva a... Pero yo no quiero que tú te vayas solamente pensando y sabiendo un conocimiento. Mi deseo hoy es despertar en ti un sentir y un mover de decir: necesito agua, soy seco, estoy buscando como la mujer samaritana donde golpeo. Aquí seré lleno cuando yo cumpla este sueño, seré lleno cuando tenga tanto dinero, seré lleno. Y Dios te está diciendo: tú estás hoy ante la posibilidad de ser lleno hoy, porque aquel que te sacia está disponible para llenarte. Mi deseo no es que te vayas con conocimiento, porque sé que la mayoría ha escuchado del Espíritu Santo y creo que podrían hablarme más de lo que yo te estoy hablando hoy. Mi deseo es que tú y yo nos removamos de nuestro sitio y digamos: necesito agua, necesito agua. Si tú como yo te has sentido seco, si tú como yo hoy dices: necesito a ese Dios, si tú como yo dices: es que no recuerdo la última vez en que fui lleno, si tú como yo dices: es que he vuelto a brotar esta ira, este deseo si tú como yo has escuchado la voz que te dice: eres así, nunca vas a cambiar. Si tú como yo tal vez dices: esto no es para mí, te estoy diciendo: esto sí es para ti, porque no es para gente perfecta, es para gente que se rinde y diga: necesito el agua del Espíritu. Somos Vino Nuevo, somos una casa generosa. Con tu donación, estamos trabajando en extender el reino de Dios a las familias de nuestra ciudad. Para hacer las donaciones en línea, puedes hacer una transferencia bancaria a las siguientes cuentas: Banco Colpatria, cuenta de ahorros 476-2026-691. Anequi a los siguientes números: 304-559-6261 o al 311-532-9691. En David Plata al número
304-559-6261. No olvides indicar tu nombre completo y a qué corresponde tu donación, diezmos, ofrendas o primicias. Así de fácil puedes poner una semilla en tu casa, sabiendo que dará fruto en abundancia.